Ahora, a ver, yo voy a presentar un poco el programa, cómo es más o menos la interfaz, cómo se abre, cómo se manipula la información, y les van a surgir una cantidad de dudas bastante grandes seguramente, y ahí sí los alentamos a que usen el foro de modo de que las dudas queden disponibles y vaya siendo acumulativo, ¿no? De que a lo mejor surge la misma duda en dos o tres personas y se pueden ir dejando ahí la información disponible. Bueno, la cuestión es la siguiente. Trabajo práctico 2 se trata de hacer un relevamiento en el área de estudio en el que nosotros ya más o menos armamos una estructura de datos de que es más o menos lo que queremos observar, que básicamente es un relevamiento de actividades y de tipo de tejido, ¿está? Entonces, ustedes van a ver que en la guía del trabajo práctico hay una tabla con unas categorías. Entonces, a ver, lo vamos a hacer a través de las herramientas de las que disponemos, que son sin salir de nuestras casas, Google Earth, Google Maps, OpenStreetMap, todo tipo de fotos aéreas, el infomapa, todo ese tipo de herramientas digitales que nos permiten recorrer de alguna manera la ciudad sin salir de casa y que ya son información que está disponible para usar. Entonces ustedes lo que van a tener que hacer es, con una base que es el parcelario, a cada grupo se le asigna una zona más chiquita del área de estudio, van a tener como base el parcelario y lo que van a tener que hacer es cargar unos datos, una codificación de datos en el parcelario que indican qué actividad se desarrolla en esa parcela, por ejemplo, si es comercial, si es una actividad terciaria o si es un equipamiento, y van a tener que cargar además la altura de ese edificio, la cantidad de pisos que tiene. Después van a tener capa que son las calles, en donde van a tener que cargar una escala de jerarquía, y está la capa de las vías férreas, que justo nos cruza una ahí en zona sur, y lo que van a tener que hacer es poner si está activa o no, que ya sabemos cuál es la respuesta. Un poco para que manipulen nomás la base de datos. Entonces, bueno, ahí están viendo la ventanita del programa, ¿cierto? Esta es la interfaz del programa, del QGIS. Lo que voy a hacer es cargar las bases de relevamiento para que vean. Lo que voy a hacer es ir a buscar en una de las zonas de relevamiento el archivo SHP, el shape, digamos, que va toda la información en el archivo shape. Bien, ustedes van a tener todo este paquete de datos, van a tener esta carpeta de relevamiento y cada grupo se va a bajar la zona que le corresponde, ¿cierto? Entonces adentro de eso van a encontrar esto de acá, estos archivos de acá, ¿está? Estos que se llaman zona 1 son todos los archivos de este contenedor shape, y son los archivos de los que habíamos hablado antes. Lo que hacen es arrastrar el archivo SHP, que es el que contiene las entidades vectoriales, o sea, el CAD, lo arrastran acá y ahí aparecen las parcelas que le tocan a los grupos que tienen la zona 1. ¿Está? Entonces acá lo que estamos viendo la información que contiene ese archivo, ¿cierto? Acá abajo a la derecha ven el sistema de proyección que está usando ahora el programa, ¿está? Que en este caso, como nosotros tenemos una sola capa, es el que le corresponde a esta capa, ¿no? El que venía embebido en esta capa. Acá ven que es el 22175, que no es ninguno de los dos de los que habíamos hablado, ¿está? Pero si yo hago clic ahí, es la versión anterior del 5347, que es el que yo les dije que sí usen. Eso es porque yo este parcelario lo tomé de la página de datos abiertos de Rosario y la ciudad de Rosario oficialmente todavía está usando este sistema de referencia. Son iguales de todos modos. Lo que está bueno observar acá es que si ven acá dice Argentina 5 y el que yo les recomendé que usen es este que se ve acá, que es el 5347, que también es Argentina 5. Argentina 5 significa que es la quinta franja de Argentina. En Argentina hay 7 franjas. Se divide en 7 franjas, en 7 fetas, digamos, de proyección. Y acá, en esta ventanita de acá, ven la extensión. Y esto es, desde qué latitud hasta qué latitud esto es útil, el menos significa que es latitud sur, y desde qué longitud hasta qué longitud es útil. O sea, este sistema de proyección sirve y es más o menos preciso dentro de esta extensión de territorio. Esto se los cuento nomás a modo ilustrativo porque ya saben que tienen que usar el 5 y no van a estar. Una pregunta, ¿son compatibles el 98 con el 2007? Sí, son Los prácticamente podés iguales. mezclar, pero Claro, en un archivo, si tenés las dos referencias, unificás todo igual, ¿no? ahora iba a ir a eso. Ok. El QGIS hace una cosa que se llama reproyección y es que si nosotros le tiramos información con otro sistema de proyección, el programa usa un algoritmo para convertir la información que viene con otro sistema de proyección al que nosotros estamos usando. ¿Se entiende? A ver, voy a buscar. Esperen, primero lo que voy a hacer es cargar todas las zonas que están en el mismo sistema de proyección.
el objetivo del ejercicio es, cuando ustedes, cada grupo tenga su relevamiento hecho, es compilarlo y volver a construir un modelo completo con todas las zonas de análisis, ¿cierto? Que sería más o menos todo esto de acá completo. Lo que iba a hacer es tirar. A ver, el QGIS acá abajo nos muestra qué sistema de proyección está usando para representar lo que vemos, ¿cierto? Y después, cada archivo tiene un sistema de proyección embebido de origen, ¿cierto? Si yo le hago doble clic a una capa acá en la información, en donde dice SRC, veo cuál es el sistema de proyección de origen, ¿está? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es cargar una capa que venga con, a ver, por ejemplo, este debería estar estas son las paradas del transporte urbano de pasajeros. Bueno, ya por ejemplo, está en Argentina 5, pero está en 5347 este. Y el programa acá me lo reproyecta en 22175. Entonces compatibiliza los sistemas de proyección que yo le voy tirando. A ver, voy a ver si puedo poner una que esté en geocéntrico, así con el de Google, por ejemplo. No, está en 5347. El tema es que yo voy convirtiendo todo para poder medirlo. Bueno, ya me voy a acordar. Bueno, acá ven, por ejemplo, que yo cargué recién todas las paradas del colectivo de la ciudad. ¿Está? Y esto es información que saqué también de la base de datos Rosario. Lo que voy a hacer ahora es mostrarles alguna forma de visualizar la información. Por ejemplo, les voy a cargar el censo del 2010 por radio censal. Este es el censo del 2010 por radio censal, lo que estamos viendo acá encima. ¿Qué pasa? Estamos viendo un montón de polígonos que no nos dicen nada, básicamente, pero siempre venimos diciendo que además de las entidades geométricas, tenemos una base de datos. ¿Cómo vemos esa base de datos? Con este botoncito de acá que muestra una tablita, o con el botón F6. Entonces ahí se me abrió la base de datos que tiene asociada. Ah, no, espera, abrí. Siempre se abre la de la capa que yo tengo seleccionada. Entonces ahí abro la base de datos asociada a la capa de datos de población del INDEC. Y acá que veo, ¿qué información tiene? Tiene la cantidad de varones por cada radio censal, la cantidad de mujeres, la cantidad total de personas, la cantidad de hogares, la cantidad de viviendas, no sé bien cuál es la distinción, no me acuerdo, entre esto y esto. Los hogares son las familias, las familias. Que pueden llegar a vivir adentro de una sola vivienda. Ah, bien, ahí va. Después, bueno, una clasificación de densidad medio gruesa, que va desde baja hasta muy alta, digamos que no tiene una condición numérica, un campo de tipo texto, y la densidad poblacional en términos numéricos ya, que debe ser seguramente en habitantes por hectárea. Entonces, ¿cómo podemos usar esta información que tenemos acá para entenderla y verla en este lugar? Lo hacemos con el panel de estilo de acá de la derecha, que si no lo tienen abierto, hacen clic derecho y abren el panel de estilo de capas. Y acá hay distintas maneras de visualizar la información que se ven en este desplegable de acá. Lo que vamos a hacer es un filtro graduado. Podemos hacer un filtro categorizado, por ejemplo, en donde yo lo toco y desaparece todo, porque no hay establecido una categoría. Y acá me pregunta qué columna quiero usar de la base de datos para categorizar. Acá se ve a la izquierda qué tipo de dato es, y yo le voy a poner que quiero que use el de densidad, que eran esas categorías desde baja hasta muy alta. Y una vez que decidí con qué columna lo hago, le doy acá a clasificar. Y ahí se ve ya todos los radios censales. Los radios censales es la unidad mínima de partición de las zonas de censo, digamos. Cada radio censal le corresponde a un censista, para que entiendan un poco qué significa. Y acá, bueno, me lo clasificó con unos colores medio... Vamos a volver a hacerlo. Ahí está. Y acá ya se ve la distribución de densidades, por ejemplo, y se nota directamente, estamos hablando de reconocer patrones, se nota que en el área central de la ciudad hay una densidad más alta, y en algunos otros casos, como casos de vivienda social, de vivienda colectiva producida por el Estado, también se nota siempre que hay una densidad un poco más alta. Acá al costado se ve la referencia, ¿tá? Lo violeta es muy alto, y lo verde es lo que considera alto. Hay que ver también cómo se definieron estos rangos. Y otra cosa que podríamos hacer, acá tenemos un modo de representación, es clasificar, hacer un filtro graduado. Los filtros graduados siempre tienen que
no se pueden hacer con campos de tipo texto y siempre requieren un input de tipo numérico, ¿está? Entonces yo me voy al último campo, que era la densidad de población, y le digo que quiero que me distinga 10 clases distintas. Y entonces ahí yo tengo de una forma mucho más precisa, en función de ese valor numérico, cómo es la densidad de población por radio censal. Y obviamente los rojos oscuros son los más densos y los blancos son los menos densos. ¿Y da tan rojo el FONAVI de nuestro mismo sector, de nuestro sector? Sí. Debatíamos si ponerlo como un sector aparte o no, y Sí. dada unas características tan particulares, probablemente sí tengan que serlo, ¿no? O como un mojón. Claro. Y voy a mostrar cómo cargar información ahora, después probablemente hacemos otro round de QGIS para ver algunas otras cosas, pero... Profe, mientras tanto, ¿puedo preguntarle una cosa? Sí, claro. El tema del sistema de coordenadas, Sí, los PRJ los puede abrir con bloc de notas sí. y ahí podés ver en qué sistema está. Lo que yo no entendía es cuál es el que tenemos que usar bien. Mira, en general los archivos ya van a venir con el sistema que necesitan y punto. Lo importante es que si vos vas a observar información que vas a necesitar, por ejemplo, medir una superficie o tomar una distancia, hay una herramienta acá que es para medir, por ejemplo, ¿ves? Que yo puedo tomarte una distancia acá. Y acá me dice que son 1391 metros el primer segmento, ¿está? Si vos tenés un sistema geocéntrico, te va a decir que son 0,8 grados, no sé, tendría una cosa así. Claro. Entonces no vas a poder utilizar esa información para algunas operaciones básicas que podés necesitar. O por ejemplo, si yo tuviese la capa esta de los radios censales, yo lo que hago es un proceso matemático. Mira, a ver, te voy a mostrar. Les muestro. Yo selecciono cualquier entidad con esta flecha acá de color blanco sobre un cuadradito amarillo, uno selecciona, ¿cierto? Yo selecciono y le voy a pedir que me dé la información que tiene adentro, ¿está? La información embebida y la información de la base de datos. Con esta flechita de acá que tiene la I, uno consulta la información de una entidad. Entonces acá al costadito me aparece el resultado de la identificación. Y tengo, todo esto son los datos de la base de datos que vimos en la tabla. Pero después tengo todos estos valores que son los derivados. Y por ejemplo me da la superficie en metros cuadrados. ¿Se ve? Claro. Si nosotros tuviésemos este archivo en un sistema de referencias geocéntrico, este valor estaría calculado en grados, minutos y segundos, y después estaría traspolado a un valor en metros cuadrados. Entonces diría una cosa distinta y errónea. Entonces por eso, cuando se trabaja con información que está adentro de la ciudad, por ejemplo, en GIS, una escala chica es a lo mejor una ciudad o un departamento o un pedazo de una provincia, eso es un área chica. Conviene trabajar con un sistema proyectado. En cambio, cuando estamos hablando, qué sé yo, de los casos de coronavirus, ahí seguramente se usa un sistema geocéntrico. De todos modos, casi siempre te va a venir ya el dato en el sistema de referencia que vos vas a necesitar. Claro, es según la información que necesites, digamos. Sí, muchas veces tiene que ver con el origen de los datos. El origen de los datos. Por ejemplo, en la capa que yo mostré antes de los pozos de petróleo, esa capa viene con sistema geocéntrico. Claro. Igual lo que podemos hacer también acá es, fíjate, yo voy a cambiar el sistema de referencia que se usa para la reproyección, ¿está? Lo que habíamos dicho acá abajo que compatibiliza. Le voy a poner el WGS84, que es el que habíamos dicho que usa el Google. Fíjate cómo se deforma todo. Ese es otro problema. O sea, las cosas están donde tienen que estar. Pero como este sistema de referencia tiene precisión para todo el globo, pierde precisión a escala chica. Claro. Entonces ves cómo se torció todo. Te lo muestra sesgado porque es la parte esa que está deformada. Entonces, bueno, lo mismo si esto no sé si ahora me va a medir en metros o no, porque las capas están en metros, pero sí, bueno, me mide en metros.
pero en realidad la medida viene a 100 Sí. grados. Y esto no es ilegible, digamos, no se puede leer. Vamos a volver al sistema de referencia que teníamos antes. Acá fíjense que ahí, todos estos son los sistemas de referencia que hay. Hay, no sé, miles. Cada uno sirve para algo. En general acá vos tocás y te muestra la crucecita esta, muestra dónde estamos trabajando, a dónde estamos enfocados y el área de influencia de ese sistema. Entonces, bueno, nada, todos estos son de alcance global. Por acá me pasé uno, ve, este es uno que sirve para el Polo Norte. Muestra acá arriba. Bueno, nos quedamos entonces. Ahora lo que les voy a mostrar rápido, porque nos queda muy poco tiempo, es cómo ustedes tienen que proceder para cambiar los datos. Lo que ustedes van a hacer es editar la base de datos, ¿cierto? Entonces, con la capa de su zona seleccionada, van a abrir la tabla de base de datos correspondiente. Estamos en la zona 1 ahora, que es esto acá. Ustedes lo que van a tener que hacer es llenar estos casilleros de acá. ¿Está? Que es una categoría de uso, una cantidad de pisos, y si es posible, y si más o menos va siendo factible en términos de tiempo, distinguir el uso en planta baja de los usos superiores. Eso vemos si se llega a complicar mucho por las herramientas digitales, lo vamos a obviar. Lo más importante es que distingan una categoría de uso y una cantidad de pisos. ¿Qué pasa? Como nosotros estamos manipulando un archivo geométrico, una base de datos y un archivo que impone un sistema de referencias, estos programas de tipo GIS tienen una conmutación de edición. Es decir, si yo no le digo al programa que quiero editar, el programa no me deja hacer nada, solo me deja ver y manipular información en términos de visualización. Entonces, para editar una base de datos hay que prender este lapicito que está acá. El lapicito amarillo que está acá y acá, es lo mismo. Puede prender desde la visualización o desde la base de datos. Una vez que yo prendo ese lapicito, si me paro en cualquiera de estos campos, me deja editarlo, ¿está? Entonces yo le puedo poner una categoría a cualquiera de ellos. Ahora, ¿cómo sé cuál de todos estos registros corresponde a cuál de todas estas parcelas? Hay dos maneras de hacerlo. Una es cliqueando la entidad acá a la izquierda. Y acá ven que se pintó una de amarilla, de amarillo. ¿Esto se ve claramente? Sí. Entonces, Excelente. ahí uno sabe que el registro de la base de datos está editando. Y si no, lo puedo hacer al revés. Yo puedo, con este botón acá, que es el de selección, puedo seleccionar una parcela. Y cuando yo me vaya a la ventana de base de datos, me va a aparecer pintada. Ahí está. Ahora me van a decir son un montón y es muy incómodo tener que hacerle scroll a toda la planilla cada vez que selecciono algo. Lo que pueden hacer es acá abajo, a la izquierda, en el panel de la base de datos, poner que solamente les muestre lo que tienen seleccionado. Entonces ahí la tabla les aísla, en cada caso, la entidad que ustedes tienen seleccionada. Entonces yo voy poniéndole unas categorías. A cada uno, los tipos de categoría ustedes los tienen en la tabla, tienen que usar la codificación que está en la guía del trabajo práctico. Entonces vamos a ir seleccionando las parcelas y llenando esa información, ¿tá? A medida que vamos recorriendo la ciudad virtualmente. ¿Qué pasa? Y acá hay algo muy importante. Mientras ustedes tengan abierta la edición, es decir, prendido el lapicito amarillo, ustedes pueden deshacer lo que hacen. Deshacer como si estuviesen editando un archivo de Word o un archivo de AutoCAD. Ahora, una vez que cierran la edición, es decir, que levantan el lapicito, siempre les va a salir este cartel que les pregunta, ¿querés guardar los cambios? ¿Y por qué sale esto y por qué existe toda esta cuestión? Una vez que ustedes cierran la edición y guardan los cambios, no se puede volver atrás. A menos que tengan un backup, no se puede volver atrás. Y esto es así porque cuando yo cierro la edición y le doy guardar, el programa edita o vuelve a escribir todos esos 5 archivos que componen un shape, ¿tá? Porque en realidad uno no está editando un solo archivo, está editando varios al mismo tiempo. Entonces ahora que nosotros llenamos algunos casilleros de la base de datos de la zona 1, ahora sí yo podría venir acá a categorizados y decirle que me clasifique según categoría de uso.
y acá me salen distinguidos los que yo acabo de llenar. Lo que dijo Sí, Nico claro. recién es sumamente importante porque uno está editando 5 archivos en simultáneo que están entrelazados. Es muy recomendable ir guardando versiones anteriores, porque sobreescribiste absolutamente todo y no te quedó registro para atrás. Bueno, y para ir cerrando, ustedes seguramente el relevamiento se van a repartir en cada integrante del grupo alguna parte de esto. Lo que pueden hacer para agilizar eso o para no pisar los datos entre ustedes es separar la parte que va, de la que se va a ocupar cada uno. Para eso, ustedes lo que pueden hacer es seleccionar, supónganse que uno de ustedes se va a ocupar de esto. Acá el relevamiento se hace sobre las parcelas frentistas. Las parcelas que están para adentro no las vamos a tener en cuenta. A menos que puedan hacerlo con el Google Earth o con la imagen en 3D, no es obligatorio. Lo que pueden hacer es seleccionar la parte de la que se va a ocupar uno de ustedes. Se vienen acá al panel de capas, le hacen clic derecho a la capa y ponen exportar, guardar objetos seleccionados como. Acá les va a preguntar qué tipo de archivo, ustedes le dejan ahí archivo shape de Esri, ponen un nombre que es, qué sé yo, zona 1, Juana, qué sé yo. Y acá les va a preguntar si quieren sobreescribir el sistema de proyección, si quieren cambiarlo, ustedes no hacen nada y lo dejan y le dan a aceptar. Entonces ahora lo que acaban de hacer es crear un archivo shape nuevo que solamente tiene la información de la que se va a ocupar esta persona. Después lo que pueden hacer es con las 3 zonas volver a hacer un archivo nuevo. Eso cuando ustedes avancen después yo les vamos dando más asistencia al respecto, pero para que vayan bien. Bien, y lo último que hago antes de cerrar es mostrarles muy rápidamente, les decía que hay un montón de orígenes de datos, les muestro un par de imágenes de tipo raster, para que vean de qué se trata, que son imágenes de radar del Instituto Geográfico Nacional. Tengo 2 resoluciones distintas. Ustedes estaban habituados a las cartas topográficas probablemente, o conocen lo que es una carta topográfica. Hoy por hoy se usa mucho lo que se llaman modelos digitales de elevación, que son imágenes hechas con radar. Y acá ven, por ejemplo, una imagen de radar que está georreferenciada. Fíjense que aparece medio torcidita, y eso es porque está reproyectada. Y donde el gradiente de color indica una elevación, una altimetría, ¿está? Yo si voy al punto de información puedo consultar, pero no me está saliendo. Ahí va. Cada punto me tira acá en la banda 1, me tira un valor de elevación, ¿tá? Que son los metros sobre el nivel del mar. Si me voy al río me tira una altura menor y los más blancos son los más altos. O puedo prender, esta es una imagen de radar más abarcativa, que tiene una resolución de 30 metros. Eso significa que cada uno de estos píxeles representa 30 metros por 30 metros. Y después hay otra resolución que tiene una escala de 5 metros. Y acá podemos ver cada uno de estos píxeles tiene una resolución de 5 por 5. Entonces yo puedo ver que el punto más alto de la tribuna de Newell tiene 46 metros de altura. O el techo de la tribuna de la Vieja Amelia tiene 35. Sobre el nivel del mar, ¿cierto? No sé cuál es el cero afuera de la cancha, ¿no? Entonces acá ven la diferencia entre raster y los vectores, ¿cierto? De lo que es información vectorial. Después también hay procesos para pasar de información raster a información vectorial. Este es un proceso que lo corrí ayer yo, que fue decirle al programa que extraiga las curvas de nivel de esa información, digamos, de este raster de acá. Yo separé las curvas de nivel y podría del mismo modo categorizar las curvas de nivel según la elevación. Y ahí tenemos un mapa que ayuda a la lectura topográfica. Eso se hace, es un proceso de extracción, raster extracción, se extraen las curvas de nivel, puede ser útil. En nuestro caso, que la topografía es más constante, por ahí no nos sirve tanto, pero acá se puede ver traducida a vectorial la información de ese raster, de esa imagen de satélite.
Bueno, no sé si tienen alguna duda del trabajo o del modo que tienen que usar para relevarlo, de cómo se trabaja la información y demás. Supongo que van a ir surgiendo un montón de dudas. Insisto que pueden usar el foro para eso. En el pasado lo hacíamos con el Facebook, pero en el foro va a quedar más ordenado. Yo tengo una duda. Estaba mirando la carpeta de la zona que nos tocó a mi grupo, y hay un Sí. montón de archivos, y medio que me perdí con cuál es el que hay que abrir primero para ir cargando, porque tienen distintos nombres. Bien, ahí yo me comí algo que gracias por hacerme dar cuenta, es que ustedes van a tener, vamos a volver con la zona 1, así seguimos con esta. Ustedes van a tener todos estos archivos. Acá tienen que abrir el shape del SHP, o el que tiene el dibujito este de la A, es el que les carga el parcelario, ¿está? Y ahí tienen que llenar la categoría de uso y la cantidad de pisos. Sí pueden distinguir, y si les da el tiempo, distinguir el uso en planta baja y en pisos superiores. La categoría de uso más general, en ese sentido, es lo que ustedes consideren la actividad que es más relevante en ese lugar. Supónganse que estamos hablando de un edificio de propiedad horizontal, que son viviendas, pero en planta baja hay un comercio enorme que es súper convocante. Posiblemente la categoría de uso general sea uso comercial, que es lo más relevante en términos de actividad. Después tienen la capa de las vías de ferrocarril, que esta es la que yo les dije que acá lo que tienen que completar. Sí. Sí, perdón. Eso, lo que está nombrando Nico es la parte, está toda la información en la tabla 2, es la parte 2 del práctico. Y ahora que ya que estás cargando lo de los ejes, Bien. vendría a ser la tabla 1, o sea, tienen como dos partes para ir completando. Claro. Y tienen la capa de vías y la capa de ejes. La capa de ejes, lo que les dibuja son los ejes de las calles, de todas las calles. ¿Está? Y lo que tienen que llenar en la capa de ejes es, yo abro la base de datos, es acá en tipo, es la jerarquía de la calle, que yo no me acuerdo de está graduada en 1, 2 y 3, ¿cierto? A ver que lo tengo acá abierto. En realidad es jerárquico territorial, primario y secundario, sí. Sería Bueno, está bien, pero se pone con, eso sí, se con un distingue número. con un número que es 1, 2 o 3. El 1 es que es jerárquico territorial, el 2 es que es intermedio y el 3 es que es una Secundario. jerarquía baja. Esto lo estuvimos discutiendo bastante con los grupos cuando hablábamos del trabajo de Lynch. Entonces acá lo que hacen es, supónganse, si van a hablar de Oroño, la categoría de Oroño, seleccionan la calle Oroño, o si cambia de jerarquía también pueden trabajarla hasta un punto. Seleccionan la calle Oroño, abren la base de datos, le piden al programa que le muestre solo lo seleccionado, abren la edición y en tipo le ponen un 1 y le van poniendo un 1. Este es un tipo de campo numérico, o sea, si ustedes le quieren escribir... no, mira, me deja escribirle. Bueno, no importa. No debería, pero me deja. Le ponen un 1 y ahí indican que esta calle es de jerarquía 1. Cierran la edición y ya queda el registro guardado. La entrega de todo este trabajo va a hacer que ustedes carguen todos estos archivos con la información cargada, además. Hay tiempo para hacerlo, así que lo que les recomendamos es que empiecen a manipular el programa y demás para que aceiten un poco cómo se manipulan los archivos y cómo se carga la información, y así vamos avanzando en ese sentido. No sé si respondí la duda. Siempre se entra al programa con el archivo SHP, con solamente. El programa se ocupa de manipular todo el resto. Quizás por ahí la pregunta era vinculada a qué archivo de todos los shapes que están, que podés ir sumando todos, entiendo. Sí, vos podés manejar igual, o sea, como ven acá en la ventana de mi programa, yo cargué un montón de información y yo voy trabajando la que quiero, digamos, o incluso veo la que quiero. Si yo voy apagando acá, voy cambiando lo que voy viendo y lo que no voy viendo. Sí, vamos cargando respecto a la información que queremos poner. Bien. Nico, Sí. no sé si quedó algo en el tintero acerca de las fuentes de información, si hay algo que tengan que consultar. No la terminé de pulir, pero en el repositorio de datos, yo les conté ahí en la página del Moodle, al principio hay una carpeta que se llama repositorio de datos geográfico. Ahí adentro encuentran un montón de shapes con un montón de información diversa.
Lo que vamos a cargar, que lo voy a cargar si todo sale bien esta noche, es una capa con la guía productiva del Infomapa de Rosario. La guía productiva distingue lo que es comercio de lo que no es comercio. Entonces usted puede usar eso para ir buscando, digamos, y corroborando, o sea, pueden apuntarle a una parcela, a usted le va a aparecer un puntito, pues en estos, sobre una parcela. Entonces pueden optimizar un poco la búsqueda apuntando a ese lugar y mediante el Street View o el Google Earth corroborando que se corresponda la actividad comercial, por ejemplo, en ese caso, con esa parcela. De todos modos, tienen que, en el caso de comprobarlo, editar la base de datos de esa parcela y completar la tabla diciendo que es una actividad comercial, que es una actividad terciaria. Y voy a ver si encuentro algún otro tipo de información que sea útil y lo vamos avisando en el Moodle. Eso es todo. Siempre uno trabaja con márgenes de error, dependiendo del tiempo con el que trabaja y del método. Nosotros acá obviamente tenemos un margen de error que está directamente relacionado con la imposibilidad de hacer una visita in situ directamente al sector. Por ejemplo, con los usos residenciales, lo que vamos a asumir es que todo lo que no sea comercial, lo más probable es que sea uso residencial. Lo que no sea comercial o productivo en general, puede ser también un taller mecánico, puede ser de una industria, puede ser administrativo, pero concéntrense en el relevamiento de las actividades no residenciales ahora, que es lo que Nico les pasa en la base de datos. Todo lo que es residencia lo sacaremos por descarte. Eventualmente, si nos encontramos con un edificio en altura en algún lugar, bueno, sabemos que es residencia, pero para saber cuántas viviendas hay, cuántas unidades residenciales hay, bueno, habrá que mirar ahí, sí, buscar en el Street View, el 3D. O en el Google Earth, cuántos pisos tiene ese edificio, y si son viviendas, hacer una estimación, no nos va a quedar otra, hacer una estimación de cuántos departamentos por piso habrá, y ahí podremos sacar cuántas viviendas hay en esa parcela. Les muestro rápidamente otra herramienta que les puede servir. Acá a la izquierda, en el panel del navegador, tienen este desplegable que se llama XYZ, que lo que les permite es cargar capas externas, ¿está? Y acá lo que pueden hacer también es, si arrastran, por ejemplo, el OpenStreetMap de acá arriba a acá abajo, cargan el OpenStreetMap directamente en su archivo de trabajo. Entonces, si yo subo, acá verán que el orden de las capas es como se muestra. Si yo subo la capa de Juana, puedo ir viendo la información que me da el Google Street Map. Por ejemplo, acá me dice que está el Instituto de la Sagrada Familia, que debe ser una escuela. Entonces yo ya sé que en esta parcela de acá se corresponde a ese equipamiento, a ese tipo de equipamiento. Dirección General de Alumbrado Público, acá hay unas cuestiones municipales, guardia urbana, digamos, bueno, puedo ir viendo información que está disponible en OpenStreetMap. Del mismo modo puedo cargarme el Google Maps, que es información que es referenciada de tipo raster, y puedo usarlo para corroborar la altura de algún edificio. No voy a poder contar los pisos, pero también puede servir como para ir orientando el relevamiento y sin tener que salir y entrar del programa. La idea acá también es un poco que utilicen herramientas y distintos orígenes de datos, de modo que se vayan habituando con esta cuestión de que hay muchísima información disponible que se puede ir a buscar, digamos, sin pedir permiso. Qué sé yo, hay varias cosas acá. Bueno, si no queda ninguna otra duda. Solo por curiosidad, profe, el raster que sacó de las alturas, ¿de dónde lo sacó? Sí, del Instituto Geográfico Nacional. Ah, genial. El Instituto Geográfico Nacional, digamos, ya no hace más cartas topográficas, sino que van con unos aviones y toman estas imágenes con radares. Y está todo el país, está completamente todo el país a resolución de 5 metros. Genial. Se puede consumir. Después, si te interesa específicamente eso, armamos un hilo ahí en el foro, les muestro. Es súper interesante, más que nada para regiones que tienen topografías más complejas. Claro, cuando te toca un proyecto de eso te puede llegar a servir. Estos mapas también son interesantes de ver cómo es la topografía de un lado y del otro del río, por ejemplo. Claro, está todo el país. Perfecto. Se entra a través de un GIS que es vectorial, que muestra toda la subdivisión, porque esto tiene una codificación bastante compleja. Si ves acá, este es el sector 336014-4C. Entonces vos tenés que dar en el clavo de cuál es el sector específico que necesitas para ir a buscar la imagen. Entonces entras con un GIS para discriminar cuál es la región que necesitas y ahí recién vas a buscar la imagen. Claro.
Pero es sencillo y hay un montón de información también. Los mapas oficiales, la división de las provincias, las rutas, por ejemplo, todo eso está con precisión en el Instituto Geográfico Nacional. Buenísimo. Después voy armando un hilo para poner ahí en el foro. Bueno, muchas gracias. Bueno, queda un minuto. Yo lo que diría es que no se detengan. Como ya habrán visto, vamos a subir la grabación de los teóricos para que puedan avanzar, y avancen porque las dudas van a ir surgiendo a medida que avancen. Piérdanle el miedo, métanse en esto y les avisaremos cómo arrancamos la semana que viene. A lo mejor podemos arrancar con una pequeña sesión rápida de consultas de las dudas que hayan ido acumulando a medida que iban cargando o intentando cargar los datos. Y recuerden que vamos a estar respondiendo dudas, yendo al foro, pero también hay tutoriales en YouTube y en varios lados porque es un programa bastante común.